Buenos días, mi nombre es Gisela Andrea Eras Ochoa, soy estudiante de la Tecnología, Seguridad y Salud en el Trabajo de la Escuela de Ciencias de la Salud de la UNAM. A continuación daré desarrollo a la tarea 5, Socialización, Análisis del PASIVI, del curso Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas. Bueno, antes de entrar en contexto, vamos a hablar un poquito acerca del origen del conflicto armado en Colombia. El conflicto armado en Colombia tiene raíces históricas profundas que se remontan al siglo XIX y están marcadas por la desigualdad en la distribución de la tierra y la falta de espacios políticos. En el siglo XX, la violencia política entre esos partidos conservador y liberal desencadenó el periodo conocido como la violencia en el país, seguido por el Bogotazo que ocurrió en el año 1948. El conflicto se volvió más intenso con el surgimiento de guerrillas como FARC y ELN en la segunda mitad del siglo XX. Estas guerrillas fueron alimentadas por la exclusión socioeconómica y su falta de participación política. Además, el narcotráfico, los paramilitares y la desigualdad social han contribuido a la complejidad del conflicto. A lo largo de los años, las fuerzas de seguridad y los diferentes actores armados, incluyendo guerrillas, paramilitares y grupos criminales, han influido en el panorama político y social de Colombia, causando un alto costo humano con miles de víctimas y personas desplazadas. El marco legal. En el año 2011 surge la Ley 1448, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. En este año, el Ministerio de Salud y Protección Social, como parte del Estado colombiano, atendió el llamado de los informes de recomendaciones que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas hizo en repetidas ocasiones al gobierno colombiano como Estado parte de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a disponer medidas que garanticen una rehabilitación psicosocial de estas víctimas. Asimismo, el artículo 137 de esta ley lo faculta como gerente de las medidas de rehabilitación psicosocial, desde la implementación del programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas PASIVI en el marco de la política de reparación a víctimas. Ahorita, ¿qué es el PASIVI? El PASIVI se define como el conjunto de actividades, de procedimientos e intervenciones interdisciplinarias diseñadas por el Ministerio de Salud y Protección Social para atender a estas personas, ¿sí?, en su salud psicosocial. Podrá desarrollarse tanto a nivel individual como a nivel colectivo y en todo caso orientadas a superar las afectaciones en salud y psicosocial relacionadas con el hecho victimizante. Este está en el decreto 4800 del 2011 en su artículo 164. Este programa, PACIVI, constituye la línea técnica que le permite a los diferentes actores atender impactos psicosociales y los daños en la salud física y mental de las víctimas ocasionados por la relación y conflicto armado, en tanto en sus ámbitos individual, familiar, comunitario, incluido en este los sujetos de reparación colectiva con el fin de mitigar o disminuir su sufrimiento emocional, contribuir a la recuperación física y mental y a la reconstrucción de un tejido social dentro de sus comunidades. Bueno, vamos a hablar dentro del PASIVI, se habla de la Ruta Integral de Atención para Víctimas del MAP-MUSE. Entonces, el contexto. Pero antes, ¿qué es el MAP-MUSE? Minas antipersonas y municiones sin explotar. Contexto. Resultado del proyecto de revisión y fortalecimiento de la Ruta de Atención Integral en Salud y Rehabilitación Funcional. Esto fue desarrollado por el Comité de Rehabilitación en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social y financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, a través de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Vamos a identificar las barreras. Y estas principales barreras que enfrentan estas víctimas de minas antipersonas y municiones sin explotar para acceder a los servicios de atención integral en salud y rehabilitación funcional son las siguientes. La primera, físicas y geográficas. Limitaciones físicas causadas por las minas o municiones sin explotar, así como la ubicación geográfica de las víctimas puede dificultar el acceso a los servicios de atención médica y atención psicosocial. Segundo, económicas. Los factores económicos o esta falta de recursos para trasladarse a centros de atención o costos asociados a tratamientos pueden representar barreras también muy importantes. Lo tercero, información y conocimiento. Muchas de estas personas no tienen el conocimiento sobre estos servicios disponibles, sobre sus derechos y los procesos de atención, ¿sí? Y esto, digamos, la falta de conocimiento pues también es limitante porque estas víctimas no saben a qué pueden ellos ingresar, ellos y sus familias. Entonces, muchas veces no se les brinda esta información clara y accesible y es necesario hacerlo para que ellos entren en el programa. La cuarta barrera, la estigma y discriminación.
Hay una posibilidad de que las víctimas se enfrenten estigmatización y discriminación, lo que puede disuadirlas de buscar ayuda o atención médica. Ruta integral de atención en salud funcional para víctimas de minas antipersonas y municiones sin explotar. La primera es la atención prehospitalaria, los cuidados y servicios médicos antes de llegar al hospital para estabilizar al paciente en emergencias. La segunda es la atención de urgencias, los servicios médicos inmediatos para situaciones críticas urgentes brindados en instalaciones especializadas. La tercera, la atención hospitalaria, sus servicios médicos continuos y especializados en un entorno hospitalario, abarcando tanto desde cirugías como hasta tratamientos avanzados. El cuarto, la rehabilitación funcional. Aquí ya hablamos acerca de las terapias físicas o también si se requiere mental o sensorial. El quinto, la rehabilitación integral. Ya después de haber culminado los pasos anteriores, las personas pueden nuevamente volverse a rehabilitar tanto, digamos, en su vida laboral, en su vida social, en su vida educativa y pues así reedificar su proyecto de vida. ¿Cuáles son los actores claves en esta ruta? Pues son los siguientes. Los primeros son los prestadores de servicio de salud, tanto las EPS y las IPS. Los segundos, las víctimas del MAPMUSE. Las personas afectadas por minas antipersonal y municiones sin explotar son los beneficiarios directos de la ruta de atención. Los terceros, los aseguradores EAPB, entidad administradora de planes de beneficio. Los cuartos son las familias y los quintos la entidad territorial de salud, sea municipal, departamental o distrital. Atención psicosocial, estrategias de atención. En concordancia con la legislación colombiana, específicamente la Ley 1448 del 2011, el Decreto 4800 del 2011 y los decretos de fuerza de ley 4634 y 4635 del 2011, la atención psicosocial en el marco de PASIVI conforme a la legislación colombiana se rige por enfoques claves como derechos humanos y psicosocial. Esta atención se articula en 4 dominios para comprender integralmente al ser humano. El proceso incluye 5 momentos, tanto desde el análisis del contexto hasta la valoración para el cierre, abordando aspectos como infraestructura, historia regional y estado de atención psicosocial. Todos estos momentos cubren focalización de víctimas, reconocimiento de daños psicosociales, planificación de trabajos y la valoración de objetivos registrados y reportados mediante fichas PAP y un aplicativo web. La formación del talento humano. La formación del talento humano es clave para garantizar una implementación de calidad y evitar que las personas afectadas por el conflicto armado sean revictimizadas. Se destaca la importancia de brindar entrenamiento específico a profesionales de ciencias humanas y de la salud. Pues es muy importante que nosotros como profesionales de la salud estemos muy empapados del tema, conozcamos esta ley y si es posible que nos capacitemos a fondo porque no sabemos en qué momento podemos atender a una persona en esta situación. Entonces, es muy importante para que así nosotros podamos saber cómo actuar, ¿sí? Cómo actuar sin causar daño, tratar con dignidad y generar confianza con estas personas, ¿sí? Eso es muy importante. Conclusión. El programa de atención psicosocial integral a víctimas, PAPSIVI, representa una herramienta esencial para abordar los impactos psicosociales del conflicto armado en Colombia, aunque respaldado por un enfoque interdisciplinario sólido. Enfrenta desafíos como limitaciones geográficas, barreras económicas y sociales, y también la colaboración entre actores claves, incluidos prestadores de servicios de salud como las entidades territoriales. Es fundamental destacar la importancia de la formación del personal en ciencias humanas y la salud para garantizar una implementación efectiva y evitar esa revictimización. Estas son algunas de las referencias bibliográficas que utiliza para el desarrollo de esta actividad. Muchas gracias por su atención.